Buenas tardes. Bueno, vamos a estar dando entonces inicio a la segunda clase. Lo que vamos a hacer en primer lugar es hacer un breve repaso de las cosas que estuvimos haciendo en la primera clase, principalmente con lo que tiene que ver con la definición de fuerza eléctrica, tanto para cuando tuviéramos un sistema de cargas puntuales como para cuando tuviéramos la interacción entre una carga puntual y una distribución de carga, ya sea volumétrica, caracterizada a través de una cierta densidad volumétrica de carga ρ, como una densidad superficial que la vamos a anotar con sigma. Fíjense ahí en ese panel cómo están indicados que los diferenciales de carga en un caso y en el otro están dados por ρ diferencial de volumen o sigma diferencial de área, y fíjense que tanto ρ y sigma son funciones de los puntos interiores de la distribución, o sea que eso se reprima. Lo que me están marcando de alguna manera es cómo esta densidad volumétrica y esta densidad superficial depende del punto especial o particular del espacio en el cual yo estoy ubicando mi diferencial de volumen primado o mi diferencial de superficie. Entonces hay algunos aspectos, algunas cositas más que sería interesante discutir antes de seguir adelante con el próximo concepto. Y una de las cosas que pueden llegar a hacer ruido, las preguntas que uno quiere que surja en este momento es: si yo, cuando estuve trabajando en física 1 con la fuerza gravitacional, quizás me encontré con expresiones de tipo, quizás nunca me haya encontrado, o Serway o ningún texto de los que haya visto hayan trabajado con una expresión de este tipo, ¿por qué ahora para una fuerza donde hay una distribución espacial me aparecen este tipo de integrales? Lo planteo directamente en el papel. ¿Por qué, si yo estuve trabajando con fuerzas gravitacionales en las que, por ejemplo, iba a tener un planeta acá, podría ser el sistema Tierra-Luna si quieren, el más sencillo posible o más próximo a nuestro, ¿por qué si yo acá tengo la Tierra y ahí tengo la Luna, nunca tuvimos que pelearnos en principio con una expresión de este estilo? Nosotros, de hecho, lo que decíamos es que la fuerza gravitacional que iba a experimentar la Luna debido a la Tierra iba a ser menos la constante de gravitación por la masa de la Tierra por la masa de la Luna sobre la distancia Tierra-Luna al cuadrado, y esto estaba en las menos SURs, donde el eje radial se definía poniendo el sistema de coordenadas esférico en el centro de la Tierra. Fíjense que, de acuerdo a lo que nosotros estamos discutiendo en este momento, si uno quisiera ver la interacción entre la Tierra y la Luna, en principio yo tendría que estar considerando que acá hay un cuerpo esférico que va a tener una cierta distribución de masa, que yo podría dividir cada porción de la Tierra en un pequeño cubo, y entonces, de alguna forma, lo que ya me parece que tendría que ser correcto es que tuviera que ir a parar algún tipo de expresión similar a la que estamos utilizando nosotros con fuerza eléctrica. La pregunta de por qué nosotros pudimos resumir esto, la fuerza gravitacional que estaba experimentando la Luna por estar expuesta a la Tierra, de esta forma, de una forma tan sencilla, tan análoga a lo que estamos viendo nosotros como Coulomb, nos va a aparecer muy en breve. Probablemente para la clase siguiente o la otra ya nos vamos a dar cuenta absolutamente por qué nosotros pudimos hacer esto. En el aspecto de los sistemas de tipo electrostático o los sistemas de conductores, no siempre nosotros vamos a poder llegar a expresiones que se puedan reducir de esta manera, por lo cual no es que esto sea una elección nuestra, no nos podemos escapar directamente de tener que estar planteando las fuerzas como las estamos planteando en este punto. Pero ya que introdujimos la parte gravitacional, hay otro aspecto que me gustaría poder discutir antes de avanzar con este, y es el concepto de campo gravitacional. Si yo tuviera la Tierra y estuviera mirando
si aquí tuviera la Tierra y yo quisiera plantearles la siguiente pregunta. Acá en este primer sistema queda claro que hay fuerza de tipo gravitacional. Es más, ustedes saben que existe un par de acción y reacción. Y el par de acción y reacción que va a tener esta fuerza es justamente la fuerza que la Tierra siente por estar próxima a la Luna. Entonces va a haber una fuerza que va a estar actuando. Esta va a ser la fuerza que la Luna siente debido a la Tierra. Y esta que voy a estar graficando ahora va a ser la fuerza. Esta va a ser la fuerza que la Tierra sienta debido a la Luna. Este es el par de acción y reacción. Ahora, queda claro, en función de la tercera ley de Newton, que para poder tener fuerza, yo necesito tener dos cuerpos. La idea a la que quiero presentarles, o a lo que los quiero llevar, es a pensar en términos de una entidad que existe con uno solo de estos cuerpos presentes. Y es la idea de campo gravitacional. Nosotros, esta idea de campo gravitacional, en lo que estoy pensando básicamente, es en el vector G. Y ese vector G, que nos acostumbramos que tenía un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado sobre la superficie de la Tierra, pero es un G que se va achicando a medida que yo me alejo. Fíjense que cuando nosotros teníamos el peso de una partícula que estuviera sobre la superficie terrestre, nosotros decíamos que el peso iba a ser m por g. En este caso nos parábamos generalmente en un sistema de coordenadas cartesianas, entonces los poníamos en las menos j. Pero eso sirve porque estamos trabajando de manera muy local. Estaríamos trabajando solamente estando parados sobre un plano en un punto determinado del espacio. Para nosotros en ese momento la Tierra es como que hubiera estado plana, y entonces lo que hacíamos era pararnos en este punto y decíamos que nuestro peso entonces era simplemente m por g en las menos j. Pero queda claro que yo podría hacer esto en cualquier punto del espacio. Entonces quizás una representación un poco más precisa sería decir que para cualquier punto de la superficie terrestre, el peso, en realidad, este concepto lo tendría que migrar hacia m por g en las menos e sub r. Fíjense que ahora, cuando estamos trabajando de esta forma, nosotros estamos diciendo que no importa dónde yo me pare, yo puedo venir y pararme acá, puedo venir y pararme acá, y yo ya estoy trabajando de una manera en la cual la fuerza peso siempre va a ser una fuerza que me va a estar llevando hacia adentro, hacia el centro de la Tierra puntualmente. Bueno, la pregunta es esta: para que yo haya una fuerza peso, tiene que haber dos cuerpos, tiene que estar la Tierra y tengo que estar yo. Pero ¿qué pasaría si yo no estuviera? Si yo no estuviera, ¿existiría la fuerza peso? Y claramente no, porque esta masa es mi masa. Pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Seguiría existiendo G? ¿Quién es este G chiquito? Sí, es la aceleración de la gravedad. Pero de alguna forma, cuando yo comparo esta expresión que tengo acá con la expresión que tengo acá arriba, me doy cuenta que G, si yo a esta la llamo 1 y a esta la llamo 2, entonces de 1 y 2, comparando 1 y 2, lo que me doy cuenta es que este G chiquito, el G vector, G chiquita vector, en realidad es menos G por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. En realidad, siempre que yo me pare en la superficie de la Tierra. Si yo no me paro en la superficie de la Tierra,
este r en realidad va a ser la distancia que yo tenga respecto del centro de la Tierra. Y es por eso que el g se va achicando a medida que yo gano altura. Si yo me voy hasta este punto, la distancia que tengo que involucrar hasta el centro de la Tierra es esa r. Y entonces es esa r chiquita la que va a venir aquí debajo, como r cuadrado. Y eso lo que me dice, de alguna forma, es que me presenta la idea de que un solo cuerpo me alcanza para tener lo que voy a llamar un campo gravitacional. Y entonces la representación que me voy a hacer de la Tierra, en ese caso, es la Tierra como único cuerpo con masa NP distribuida a lo largo de todo su interior. Y lo que voy a notar es que puedo pensar que lo que está generando este cuerpo en los puntos del espacio que lo rodean es un campo vectorial que lo voy a llamar campo gravitacional y que de alguna forma son líneas radialmente entrantes y lo que estoy representando gráficamente mediante esto, mediante estas líneas, es el hecho de que si yo me paro acá, en este punto, me voy a encontrar con que va a haber un G o un campo eléctrico que va a estar dado por ese vector. Si yo me paro más cerca del centro de la Tierra, me voy a encontrar con un G que va a ser más grande en términos de intensidad como vector. Si yo vengo a este punto, el G va a estar aquí, y si yo vengo a este punto, el G va a estar aquí. Y si yo me voy más lejos, el G va a estar acá y va a ser más chiquito, el G va a estar acá, va a ser más chiquito. ¿Se entiende? Todos los puntos del espacio que rodean la Tierra están afectados por un campo gravitacional. Cuando yo llego y multiplico, me paro o estoy ubicado como cuerpo masivo en un punto determinado del espacio, multiplico mi masa por ese valor de G y lo que estoy teniendo es la fuerza gravitacional que experimento. O sea que el campo gravitacional es, de alguna forma, el cociente entre la fuerza gravitacional que siento y mi masa, o la masa del cuerpo que me interese. Con esa idea en mente, lo que vamos a hacer nosotros ahora es pasar a definir una de las cantidades que más nos van a interesar en el electromagnetismo, y es la idea del campo eléctrico. En general nosotros a lo largo de la materia no vamos a estar resolviendo fuerzas, cálculos de fuerza. Vamos a pasar por el cálculo de fuerzas, pero resolver un problema de electromagnetismo para nosotros va a ser tener una idea clara de cuál es el campo que esté un cuerpo cargado generando en el entorno que lo rodea. Y entonces, ahí vamos, la idea es definir entonces una cantidad que vamos a llamar campo eléctrico. Y ese sería el campo vectorial que cualquier cuerpo cargado va a generar en los puntos del espacio, en los puntos del entorno que lo rodean. Como nosotros sabemos que la fuerza de Coulomb es muy parecida en términos de forma funcional con respecto a la fuerza gravitacional, a la fuerza de Newton, es muy probable que lo que acabamos de decir para fuerza gravitacional, para campo gravitacional, sirva exactamente para el caso del campo eléctrico. Pero hay un condimento. Fíjense que de acuerdo al libro al que yo vaya, me van a hacer mayor o menor hincapié en la definición que están viendo ahí. ¿De qué me definen, o voy a estar definiendo inicialmente, el campo eléctrico como yo tengo un objeto cargado? Ahí, por ejemplo, me están mostrando que tiene un exceso de cargas negativas. Y yo sé que este cuerpo, en los puntos entonces de su entorno, va a estar dando lugar a algún tipo de campo vectorial. Ya conozco lo que pasó en física 1, entiendo lo que es el campo gravitacional, automáticamente tiendo a pensar que acá tiene que haber algún tipo de campo vectorial para el cual se necesita solamente un cuerpo
porque no estoy experimentando fuerza, estoy hablando del campo, y lo voy a llamar campo eléctrico. Pero quiero saber, quiero poder medirlo, quiero poder ver cómo es ese campo eléctrico. La letra que voy a utilizar para ese campo eléctrico va a ser la letra E mayúscula. Pero cuando voy a cualquier libro me voy a encontrar que en realidad lo que me van a estar definiendo es ese campo eléctrico no como el cociente de la fuerza que sienta una cierta carga de prueba Q puesta en la vecindad, dividido Q, sino el cociente, pero en el límite en el cual esa carga sea muy chiquita. A ver si se entiende. El riesgo que yo corro es estar trabajando acercar una carga de prueba más Q y decir, bueno, yo quiero determinar el campo eléctrico. ¿Cómo voy a determinar el campo eléctrico? Gracias a esta fuerza, a esta carga de prueba que estoy trayendo. Yo lo que voy a hacer es poner este cuerpo acá, pero resulta que si este cuerpo es un conductor, y es por eso que me voy a tener que poder cuidar y tomar ese límite, o presentarlo al menos formalmente, si este es un conductor, queda claro que la mayor cantidad, o una parte interesante de los electrones, va a intentar moverse y aproximarse lo más que pueda con respecto a esa carga. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos acá marcado en la figura del Serway que hemos agregado. El hecho de que yo tenga muchos electrones de estos ahora que van a estar puestos puntualmente o rodeando esta zona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estaba trabajando en un cuerpo completamente aislado, la carga iba a estar distribuida de manera, si quieren pensarlo así, ya vamos a entender por qué, pero prolija, con cierto nivel de uniformidad. Y de golpe, al haber acercado y poder moverse los electrones de manera libre en la superficie del conductor, van a sentirse atraídos y van a venir acá lo más posible. ¿Qué pasa entonces? Si yo lo que calculo es la fuerza que siente esta carga Q y la divido por la magnitud de esa carga, el campo eléctrico que voy a estar obteniendo acá no es en realidad el campo eléctrico que a mí me interesaba obtener en un principio, que era el de esta distribución. Lo que estaría obteniendo, si calculo la fuerza eléctrica que siente esta y la divido su carga, es el campo eléctrico que genera esta distribución, pero ya no es la original. Yo la alteré. Cuando agregué la carga, cuando traje la carga de prueba esta, más Q, lo que terminé haciendo fue distorsionar toda la distribución de carga. Es por eso que si a mí lo que me interesa es conocer el campo eléctrico para una distribución dada, lo que tengo que acercar es una carga de prueba que sea muy pero muy pequeña, de manera que el efecto distorsivo que tenga acá sea ínfimo. Y entonces yo me pregunto, en el caso gravitacional, ¿por qué no nos pasó esto? ¿O sí nos pasó y nosotros lo ignoramos? Cuando yo considero de vuelta el sistema Tierra-Luna, si esta fuera gravitación y esto fuera la Tierra y esto fuera la Luna, y yo dije recién que podíamos calcular el campo gravitacional de esa forma, trayendo, mirando la Luna, la fuerza que sentía de Newton dividiéndola a su masa. ¿Me está afectando? Y no va a ser un efecto tan violento como el que tiene el movimiento que se puede dar de cargas en un conductor. Esto implicaría en el caso gravitacional que la Tierra se tendría que estar deformando de alguna manera. ¿Se deforma o no se deforma la Tierra?
¿Siente algún efecto distorsivo la Tierra por el hecho de que la Luna esté cerca? Y en realidad me doy cuenta que sí, y son las mareas. Es un efecto más chico, pero el efecto de las mareas es justamente el que me muestra cómo el tener un cuerpo cerca en realidad está afectando la distribución de masa que yo tengo. Para muchos de los fines prácticos nosotros, de hecho, para la mayoría de los cálculos que hemos realizado ya en Física 1 lo hemos ignorado. Decimos 9,81 metros sobre segundo cuadrado en la superficie de la Tierra y seguimos. Pero el efecto al cual estoy haciendo mención en la parte eléctrica y con la toma de este límite es justamente el mismo tipo de efecto que uno tendría que cuantificar en gravitación si tuviera en cuenta las mareas. Entonces yo lo que voy a hacer es venir ahora a la expresión más general que tuvimos el otro día y voy a intentar con todos los términos, cargas puntuales, distribución volumétrica, distribución superficial, y voy a hacer ese cálculo. A ver cuál es cómo luce la expresión para un campo eléctrico. Y entonces voy a tomar los valores de fuerza que sentí una carga de prueba Q en presencia de cargas puntuales en un punto del espacio dado por R, por el vector R, y entonces esto va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, la sumatoria desde i igual 1 hasta n, la cantidad de cargas que yo tenga, Q sub i, R menos RI, sobre R menos RI módulo al cubo, más el término volumétrico, si queremos ponerlo acá, 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de ρ de R' menos R', diferencial de volumen prima, sobre R menos R' al cubo. Más, eventualmente, si tuviera el término de superficie, 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de sigma de R', R menos R' vector, sobre módulo de R menos R' al cubo, diferencial de superficie primada. O sea que queda claro que lo que estoy planteando es la expresión más general que puedo llegar a tener si yo estoy parado en un punto del espacio que lo ubico con un vector que tenga una distancia relativa, lo caracterizo con este R, y resulta que cerca de ese punto donde estoy parado, donde me interesa calcular este campo, yo me encuentro que tengo un sistema de cargas puntuales y después me puedo llegar a encontrar con una distribución volumétrica de carga y aparte me puedo llegar a encontrar con una distribución de tipo superficial de carga. Obviamente lo que me faltó aquí agregar es todavía la posibilidad de tener un término lineal, que lo sumo aquí abajo. 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de lambda de R', R menos R', diferencial de línea primada, R menos R', módulo al cubo. En ese caso, fíjense que lo que estoy planteando es justamente el principio de superposición, ¿no? Porque estoy diciendo que yo podría tener todas estas posibilidades. Entonces acá estas son cargas más y menos, las que ustedes quieran, no hay ningún problema. Y digo, en este punto del espacio, el campo eléctrico total va a ser el campo eléctrico. Fíjense el primer término de la sumatoria que tengo acá. La sumatoria de los campos eléctricos que individualmente cada una de estas cargas generen en ese punto del espacio. Más el campo eléctrico, en el segundo término, que esta distribución de volumen genere en ese punto del espacio. Más el campo eléctrico que, en el tercer término que esta distribución superficial genere aquí, más el campo eléctrico que esta distribución lineal genere en ese punto del espacio. Estoy aplicando principio de superposición. Bien, si ya llegué hasta ahí, miro esas expresiones una vez más y hay algo que puede llegar a hacerme mucho ruido. Y lo que me puede llegar a hacer mucho ruido es el hecho de que después de que yo calculé este campo eléctrico como la expresión más general de la fuerza que habíamos obtenido en la clase anterior,
y la dividí por la carga de prueba Q, miro esto nuevamente y digo, ¿y a esto le tenía que tomar el límite? Lo que estoy mostrando acá, por más que yo ya me adelanté y puse que era el campo eléctrico, es el cociente de la fuerza sobre Q. Entonces, ¿en qué punto yo tomé el límite este? Si acá no está Q en ningún lado, este es el cociente de fuerza sobre Q. ¿Dónde aparece el tema del límite? Piénsenlo un segundo. Este término, todos estos términos, es tomar la expresión de la fuerza y dividirla por la carga de prueba Q. Ya hicieron esta primera parte. ¿Dónde entra el límite en cuestión? Y la respuesta está acá. Acá no va a haber problema para las cargas puntuales. Pero lo que me tiene que quedar en claro es que si yo no estoy garantizando que esa carga de prueba sea muy chica, la densidad volumétrica de carga que voy a estar poniendo acá ya no va a ser esta, va a ser esta. Y la densidad superficial de carga que voy a estar poniendo ahí ya no va a ser la densidad superficial que va a tener el cuerpo si está solo. Va a ser la densidad de carga también alterada. Entonces, el hecho de que yo tenga que tomar el límite, está dado por el hecho de que si yo no lo tomo, lo que estoy alterando son las densidades estas. Altero ρ, altero lambda y altero sigma. Esas tres densidades se van a ver afectadas si yo no estoy tomando el límite de Q igual a 0. ¿Sí? Bueno. Entonces, la idea ahora es poder seguir trabajando un poco más con el concepto de campo eléctrico y empezar a ver qué tipo de información me va a dar. Cuando estuvimos recién trabajando en el aspecto gravitacional, yo les hice un gráfico muy parecido al que están viendo en este momento de líneas de campo eléctrico, y nosotros las solemos denominar, más allá de un poco de mezcla de nomenclatura, líneas de fuerza. Y la idea de estas líneas de fuerza las introdujo Michael Faraday. Michael Faraday va a ser uno de los actores principales en el electromagnetismo, y de hecho el hecho de que podamos vivir como estamos viviendo hoy en día y que no estemos de vuelta en esa foto de principios de 1800 o esa ilustración de principios de 1800 que mostramos en otra clase, tiene que ver con el trabajo de este hombre. Faraday es una persona que viene de una familia con pocos recursos y ya a los 13 años está trabajando en un taller de encuadernación. Y no tiene formación de tipo matemática, pero es una persona que tiene muchísimo interés, y cada libro de ciencia que le llega a sus manos, él intenta leerlo, y es un autodidacta. Es un autodidacta que no va a saber matemática, él no va a conocer las herramientas de cálculo vectorial que estamos utilizando nosotros, ni mucho menos, pero él tiene un nivel de intuición que es bastante fuera de lo común. Y él necesita pensar de manera ilustrada cuáles son los fenómenos. Él intenta generar la información de la física a través de dibujos. Y esa idea de campo gravitacional que nosotros estuvimos empujando hace un ratito, la idea de poder pensar entonces en el vector G, como estábamos trabajándolo aquí, él la trabajó para cuerpos eléctricos. De tal manera que él pensó que si yo lo que tenía era una partícula cargada, en este caso una carga más Q, que es la que están viendo en pantalla, alrededor esa carga iba a generar un montón de líneas, o se imaginó el campo vectorial como flechas que estaban saliendo. Un poco la idea es similar a la que hicimos nosotros, pero sin la rigurosidad matemática. Entonces vayamos a mirar puntualmente qué es lo que sucede si yo tengo una carga más Q. Si yo tengo una carga más Q, yo sé que cualquier carga mucho más chiquita de prueba que ponga en un entorno va a estar experimentando una cierta fuerza eléctrica. Es más, déjenme
por simpleza, y como estoy trabajando solamente interesado en ver el campo que tiene esa carga, déjenme que ponga el origen de coordenadas como un sistema de coordenadas de tipo esférico centrado en la carga más Q. Entonces, me parece que va a sonar bastante obvio que el campo eléctrico que va a estar generando en cualquier punto R del espacio que rodea esta carga, va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el valor de esa carga sobre R cuadrado n sub R, o lo que es lo mismo, si quieren, lo podemos escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R vector dividido R cubo, simplemente habiendo escrito ese versor como R vector sobre R módulo. Eso hace que si yo me voy a cualquier punto del espacio que lo rodea, a esta carga, lo que voy a estar encontrando es que si yo vengo con una carga de prueba aquí que sea Q', la fuerza que va a sentir Q' debido a Q va a ser el valor de Q' por el valor del campo eléctrico en ese punto del espacio. O sea, fíjense que lo que estoy diciendo es que en este punto del espacio, el campo eléctrico que produce la carga positiva es ese campo que estoy dibujando allí, es el que estamos teniendo acá. La fuerza que experimente esa carga Q' va a ser el producto de su carga por el valor del campo eléctrico que ésta produzca en ese punto del espacio. Qué similitud, ¿no? Qué parecida. Fíjense, déjenme volver a traer un instante esta expresión para el campo gravitacional. El peso de un cuerpo que estuviera a cierta altura, si tengo el astronauta acá, flotando en el espacio, el peso que va a sentir, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer el peso del astronauta una vez que esté flotando en el espacio? Y va a seguir siendo m por g, pero no con el 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Va a ser con el valor de g que yo tenga, en donde en vez de poner radio de la Tierra acá, ponga esta distancia r a la cual se encuentra elevada al cuadrado. O sea que este g, y es importante porque si ustedes entienden bien esta parte, no van a tener problema para transicionar el concepto de campo eléctrico. Ese g va a valer menos g mayúscula la constante de gravitación, va a estar dado por esto. Entonces, la Tierra en un punto del espacio genera campo gravitacional. Si viene una masa y multiplico el valor de m por ese campo gravitacional, lo que voy a tener es el peso. Es Newton. Acá es exactamente lo mismo, pero rescaten la esencia del m por g. Cuando voy a un cuerpo cargado, la fuerza que va a sentir esta carga Q' puesta cerca de esta carga más Q, va a ser el producto de Q' por el campo eléctrico que esta carga produzca en ese punto del espacio. Y eso está dado por esta cantidad. Y fíjense que si la carga Q' es positiva, entonces va a haber repulsión. El signo que va a tener la fuerza es la que experimenta, es la misma que el campo eléctrico. Si Q' es negativa, me va a dar vuelta, al multiplicar al vector E, la dirección de la fuerza con respecto al E, y va a estar apuntando hacia adentro, y lo que voy a tener es atracción. ¿Sí? Con esta estructura, no importa en qué punto del espacio de vuelta alrededor yo me pare, ya tengo la expresión del campo dada. Y es así como para sistemas de cargas puntuales yo puedo tomar el análisis que está teniendo Faraday y puedo entonces plantearme cuál va a ser la estructura que van a tener esas líneas de fuerza. Entonces, fíjense, por ejemplo, el gráfico que estamos mostrando ahora, que es
¿qué pasa si yo tengo una carga positiva cercana a una negativa? En primer lugar, me tiene que quedar en claro qué hubiera pasado si yo, en vez de tener una carga más Q, hubiera tenido una carga menos Q. No necesito modificar nada de lo que tengo acá. Si yo lo que tengo de lo que hubiera tenido es una carga menos Q en vez de esta más Q, lo único que hubiera pasado es que se me hubiera alterado el signo, me hubiera cambiado el signo acá. Y eso que hubiera implicado que la línea de campo eléctrico, en vez de ser saliente, va a ser entrante. Entonces la foto que yo tengo hasta este momento de una carga positiva y una carga negativa es la siguiente. En el caso de que tenga una carga positiva y nada más en el entorno que la rodea, las líneas de campo eléctrico van a tener esta estructura. En realidad es un puercoespín, lo tienen que pensar esférico, ¿no? Y si yo tuviera bien separado de esto, ¿no? Acá estos no se están viendo. Tuviera una carga negativa, entonces lo que voy a tener son líneas de campo, pero van a ser entrantes. La expresión es exactamente la misma, matemáticamente no cambia nada. Lo único que me cambió es en esta expresión que yo tenga el Q con un signo más o el Q con un signo menos. Si uno tiene más Q, las líneas de campo eléctrico son líneas para una carga, líneas radialmente salientes. Si yo tengo una carga menos Q, las líneas son radialmente entrantes. La pregunta es, ¿qué pasa si yo uno o pongo cerca una de la otra a una carga positiva y a una carga negativa? Y eso es lo que nos estamos planteando acá en la filmina que estamos mostrando con esos gráficos del Serway. Por un lado, tener una carga más Q y por otro lado, tener una carga menos Q. ¿Y de qué forma les parece que uno tendría que proceder para intentar calcular el campo eléctrico, por ejemplo, en un punto aquí del espacio? En cualquiera, pero partamos con uno. Pensemos en uno inicialmente. Si yo lo que quiero es calcular el campo eléctrico en ese punto, voy a estar aplicando, igual que siempre, el principio de superposición. Voy a estar pensando que esta carga más Q me va a estar generando un campo eléctrico en ese punto del espacio. Y eso va a ser un vector. Y esta carga menos Q me va a estar generando un campo eléctrico en este punto del espacio. Y también va a ser una línea que va a estar a lo largo del eje de acción, o que una a estos dos puntos. Entonces, si yo pienso que en realidad voy a estar generando dos vectores, lo único que tengo que hacer es ver cuáles son esos dos vectores y sumarlos. Entonces, inicialmente, ahora lo hago gráficamente, pero obviamente que uno en algún momento lo tiene que después hacer analítica. Con respecto a la carga más Q, lo que veo es que el campo eléctrico que ésta produce es un vector E+, que lo voy a estar ubicando allí. Mientras que esta otra, le voy a tener que volver a mirar cuál es la línea que une a esas dos cargas, y me voy a dar cuenta que esta va a generar un E-, va a ser entrante porque es negativa. Este vector es el resultante de mirar solamente el campo eléctrico que esta carga produce en ese punto del espacio. Este vector es el campo eléctrico que esta carga produce en ese punto del espacio. El campo eléctrico total en ese punto del espacio va a ser la suma vectorial de estos dos. Gráficamente hago la regla del paralelogramo y entonces lo que me doy cuenta es que voy a tener ahí, lo voy a resaltar un poco más con bordes en negro, este sería el E total.
Entonces, fíjense que lo que me está mostrando Serway, cuando ustedes están viendo la filmina que estamos poniendo ahí de PowerPoint, es que si yo hiciera este procedimiento aún gráficamente, teniendo en cuenta obviamente que cuanto más me acerque a la carga Q1, más grande va a ser el vector Q1. Cuanto más me acerque a la carga menos Q, cuanto más me acerque a la carga más Q, más grande va a ser el vector E más. Cuanto más me acerque a la carga menos Q, más grande va a ser el vector E menos. Las formas de estas líneas o la suma vectorial se va a ir obviamente cambiando. La estructura es la que están ustedes viendo ahí. Si yo me paro muy cerca, pero muy cerca de la carga más Q, las líneas van a ser casi radialmente salientes. El efecto de la carga menos Q va a ser una perturbación. Si yo me voy muy cerca de la carga menos Q, entonces también van a ser radialmente, pero en este caso entrantes. Cuando yo me voy a distancias en las cuales son comparables las distancias relativas del punto del espacio respecto a más Q, respecto a menos Q, fíjense que sí las líneas se alteran drásticamente. En particular, miren lo que pasa justo a iguales distancias. Lo que nosotros obtuvimos recién sería uno de estos puntos que estamos teniendo por acá. De igual forma, si yo en vez de poner dos signos dos cargas con igual signo en vez de distintos signos, el procedimiento es igualmente, se reproduce, no hay ningún cambio, pero fíjense cómo cambia la estructura de líneas de fuerza o de campo eléctrico. En particular, ¿cuánto les parece, si yo ya tuvieran que mirar los puntos A, B y C, que estamos viendo ahí, cuánto les parece que va a ser el campo eléctrico en el punto C? Piénsenlo, piensen en las contribuciones individuales. ¿Qué va a ser la carga esta más Q, la que estoy marcando de este lado? ¿Qué campo me va a dar en el punto C como vector? ¿Y qué campo eléctrico me va a contribuir la otra carga? ¿Cuánto esperan que valga el campo eléctrico total acá? 0. En cambio, ¿cuánto esperan que valga en el caso anterior, donde tenía la más y la menos? ¿Cuánto va a valer ahí el campo? Y ahí va a haber campo, porque los dos van a estar apuntando para el mismo lado. La carga más me va a dar un campo radialmente saliente, la carga menos me va a dar uno radialmente entrante, pero en la menos. Entonces se van a reforzar acá los dos. Acá se aniquilan los dos. Es saliente de cada una. ¿Dónde va a ser más intenso el campo? ¿En B o en A? Bueno, una forma fácil de darse cuenta, y no estamos haciendo cuentas todavía, es ver cuán apretadas están estas líneas. Cuanto más apretadas estén las líneas, más intenso es el campo eléctrico. O sea, fíjense que volvemos al mismo tipo de concepto que vimos cuando vimos el campo gravitacional. Uno sabe que el campo eléctrico para una carga puntual decrece como 1 sobre la distancia al cuadrado. Gráficamente, una forma de poder ver eso e interpretarlo es, si yo grafico líneas de campo, a medida que se empiezan a espaciar una de otras, el campo se empieza a atenuar. Cuanto más adensadas están las líneas, el campo es más intenso. Es gráfico, pero sirve para tener muchas veces un pantallazo de información. Fíjense en ese caso, en el cual ahora tenemos un desbalance en la carga neta de todo ese sistema. Hay una carga más 2Q y una carga menos Q. Fíjense la diferencia con respecto al caso anterior. En el caso anterior, cuando nosotros teníamos más Q y menos Q, vuelvo, fíjense que todas las líneas, acá dejaron de graficar porque si no teníamos que agujerear el techo, ¿no? Todas las líneas de fuerza que salen de la carga más Q van a terminar en la carga menos Q. No hay líneas que se escapen. Y el hecho de que no haya líneas que se escapen es lo que me hace desde lejos estar viendo que tengo un sistema que es neutro. Hay una más Q y hay una menos Q.
hay campo eléctrico en los puntos del espacio, pero si yo me voy muy lejos, no hay líneas que sigan viajando hacia el infinito. En cambio, fíjense lo que sucede ahora cuando yo tengo un desbalance. Tengo más 2Q y menos Q. Si yo me fuera muy lejos, lo que estoy viendo para ese sistema es que la carga neta vale más Q. Y eso implica que hay, de estas más 2Q, algunas líneas van a terminar cerrándose sobre menos Q. Hay otras que ustedes ven claramente que es como que se escaparon. Esas líneas son las que van a hacer que si yo me voy muy lejos, entonces lo que esté viendo es un exceso de carga más Q neto. Y un detalle más que importante es darse cuenta de que las líneas de fuerza no son trayectorias. No tenemos que confundir nunca esas líneas de fuerza con trayectorias. Ustedes lo saben, porque ustedes esto ya lo manejaron en el caso de gravitación. Cuando nosotros hicimos gravitación, ustedes saben que esto no implicaba trayectoria, esto era la línea de aceleración, pero si yo tenía un cuerpo en el cual, un ejemplo bien pedestre, un ejemplo de un tiro horizontal, ustedes tenían una cierta masa acá y le daban una velocidad v en esta dirección. Para ustedes es más que claro que el campo gravitacional que iban a estar teniendo, el G, era un campo gravitacional que iba hacia abajo. Sin embargo, la línea de campo no me marcaba trayectoria, la trayectoria iba a ser esta. Entonces, ojo en no confundir mi línea de fuerza. Si bien lo graficábamos así, lo que estaría marcando como línea de fuerza yo en este caso sería esto. En el caso gravitacional, esta sería la línea de fuerza y esta sería la trayectoria que ustedes ya han tenido que calcular. Solo hay una situación en la cual coinciden y es en la caída libre, pero es una situación particular, es una situación fortuita. En nuestro caso, en el caso eléctrico, también me va a pasar eso. ¿Por qué? Porque puedo llegar a tener una partícula que yo la lance desde el reposo, una más Q desde el reposo ahí. Entonces va a salir moviéndose justamente por el eje radial, repelida. Pero es una situación fortuita. Si yo pusiera una carga de prueba por acá, como lo que hice al poner esta, y de golpe le doy un toquecito lateral, o sea que la muevo en esta dirección, claramente se dan cuenta que el campo de fuerza no va a coincidir con la trayectoria de la partícula. Y otro detalle importante es que nunca voy a tener cruces de líneas de fuerza, porque eso implicaría que en un punto del espacio tendría más de un vector campo eléctrico posible. Eso no puede ser. Acá, y es la única figura que puede dar lugar a ese tipo de confusión, en realidad no se están cruzando dos líneas de campo eléctrico. Estoy mirando las contribuciones individuales que me generan el campo eléctrico, pero el campo eléctrico es este que tenemos acá, el total, y no puede haber otro campo eléctrico total en ese punto del espacio. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar entonces quiero presentar un tipo de problema en particular, y lo que voy a hacer es tomar un caso en el cual, en vez de estar trabajando con cargas puntuales como estuvimos trabajando recién, trabaje con una distribución continua de carga. Yo voy a trabajar con un problema en el cual haya una distribución lineal de carga y vamos a determinar el campo eléctrico en un punto del espacio. A lo largo de la guía, después de problemas, ustedes van a tener que trabajar con situaciones donde hayan sigma y donde eventualmente pudiera haber un ρ. Pero quiero más que nada marcar la forma de trabajo, porque esa forma de trabajo no va a cambiar absolutamente para nada cuando yo salte de una distribución a otra. Entonces, el problema que quiero atacar va a ser el siguiente. Yo quiero
ver cuál es el campo eléctrico en un punto del espacio por una distribución continua. Y mi distribución continua va a ser un hilo rectilíneo. Y le voy a poner densidad uniforme, me voy a simplificar la vida, al menos en el primer caso. El problema que voy a tener entonces va a ser el siguiente. Yo voy a tener un hilo con carga y voy a querer poner ahí, en ese punto del espacio, que va a estar a una altura R, voy a querer determinar cuál es el campo eléctrico que produce. Yo voy a trabajar para, en este primer caso, mostrar las cuentas de la forma más sencilla posible, con una situación en la cual el lambda, la cantidad de carga que haya por unidad de longitud, sea constante. Pero no va a haber ningún tipo de cambio, más allá de que alguna integral tenga que ir a buscarla a la tabla o tenga que ver cómo resolverla con algún software, si este lambda no fuera uniforme y, por ejemplo, en esta zona hubiera más concentración de carga de la que tengo a medida que me alejo. El análisis va a seguir siendo válido. Entonces, esta va a ser mi estrategia. Yo lo que voy a hacer es pensar en un pequeño diferencial de carga, que lo voy a ubicar acá. Este va a ser mi diferencial de carga y va a estar ubicado a una distancia x con respecto al punto este. Como el hilo es infinito y a mí me interesa ahí arriba, yo tengo la libertad de poder definir que ese sea mi eje y que este entonces sea mi eje x. Si el punto fuera esta, me pasa lo mismo, corre el sistema de coordenadas. Estoy siendo inteligente a la hora de hacer el planteo de dónde pararme, nada más. Una vez que tengo este diferencial de carga, yo lo que voy a hacer es unir estos dos puntos y ver cuál es el diferencial de campo eléctrico que está produciendo ese diferencial de carga en este punto del espacio. Y me queda claro que el diferencial de campo eléctrico que está produciendo, como es un elemento, un diferencial de carga positivo el que grafiqué, me va a dar un diferencial de E que vaya en esa dirección. Fíjense que si se pueden imaginar qué es lo que le sucede a este vector diferencial de E a medida que yo mueva el diferencial de carga o considere distintos diferenciales de carga, se van a dar cuenta que cuando este diferencial de carga yo lo mueva hasta acá, lo que voy a tener es un vector que apunte hacia arriba, y que cuando me venga hacia acá, este diferencial de E va a ir rotando también. O sea que voy a ir haciendo así, 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 a medida que venga para acá, me va a quedar este. Pero imagínense esto como tensado con un cordel, o un elástico, a medida que esto se mueva, cómo se va moviendo también el diferencial de E. Ya intuitivamente debieran poder sospechar para dónde va a apuntar el campo eléctrico. Imagínense el diferencial de carga moviéndose desde menos infinito hasta más infinito. Tómense un segundo y mírenlo. Cómo el diferencial de E cambia si yo me voy de más infinito a menos infinito. Y piensen que lo que van a hacer es sumar todos esos diferenciales de E. Bueno, capaz que ya tienen una idea para dónde apunta. Vamos a ver qué nos dice la cuenta. Vamos a ir haciendo la cuenta y vamos a ver si después coincide con lo que ustedes pensaron. ¿Cuál es la expresión de ese diferencial de E? Ese diferencial de E, tal como estamos trabajando nosotros, es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el valor del diferencial de carga sobre esta distancia. Yo lo que voy a trabajar es con el vector que haya entre este punto y este punto, ¿sí? Fíjense que
voy a intentar hacer las cosas de acuerdo a la notación que les presenté, como para que sea todo uniforme. Entonces voy a llamar R vector, si yo estoy parándome en un sistema XY que está acá, este es el R vector. Y este, la distancia desde el origen hasta donde está el diferencial de carga, es lo que estoy llamando R'. O sea que este vector que está aquí arriba sería R menos R'. Entonces, como yo sé que la expresión formal mía era esta, lo único que quiero es adaptar esta notación formal al problema particular que estoy teniendo ahí. Entonces voy a ver quién es el vector R menos R', pensando que yo ya tengo un sistema de coordenadas cartesianas bastante ágil. Entonces, a ver si en esto podemos ir caminando juntos. R menos R' va a ser R, esta cantidad, en J versor, menos este vector R', que sería menos X en Y. O sea, el vector R' es X en Y. El vector R es R en J. La resta de los dos es eso que tengo allí. El módulo, entonces, de R menos R' va a ser la raíz de R cuadrado más X cuadrado. ¿Sí? Calculé el módulo de ese vector. Y entonces, si yo reemplazo estas dos cosas... perdón, y un detalle más. ¿Quién es el diferencial de carga? A eso nos tenemos que remontar casi a la primera filmina. Este diferencial de carga que yo estoy teniendo acá, lo voy a escribir como lambda por diferencial de X. Lo que vive de carga adentro de este pequeño segmento de longitud diferencial de X es la densidad de carga multiplicada por el diferencial de X. Ya con eso tengo todas las herramientas para plantear el problema. Porque entonces, lo único que tengo que hacer, una vez que tengo todo esto, es darme cuenta que el campo eléctrico lo que va a hacer es sumar las contribuciones de todos esos diferenciales de carga. Entonces, el campo eléctrico en ese punto R del espacio que estoy evaluando es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de R menos R' vector, que es R en J menos X en Y, sobre esto al cubo, o sea, R cuadrado más X cuadrado a la 3 medios, y el diferencial de carga, que es lambda. Déjenme sacarlo, la puedo sacar, ese lambda total es una constante multiplicativa, por el diferencial de X. ¿Y X entre qué coordenada y qué coordenada va a ir? Y bueno, X es toda la coordenada, tengo que barrer todo el hilo, o sea que voy a ir entre menos infinito y más infinito. Si ustedes atacan esta integral, ya tienen resuelto el problema. Pero es una integral un poco incómoda, o sea, incómoda. Tengo que ir... Hay dos cosas que me puedo dar cuenta muy rápido de acá. Pero yo después voy a hacer un pequeño cambio de variable para poder resolverlo y darles un resultado, hacer la sustitución trigonométrica de antemano. Pero miren esta integral, miren el aspecto que tiene, miren cómo luce. A ver, ¿qué les parece? ¿Sobrevivirán las dos componentes de acá? ¿Sobrevivirá la componente en el versor Y y en el versor J? Lo que tengo acá en el denominador es X cuadrado. O sea que no importa que si el X es negativo o el X es positivo, esto siempre va a ser una cantidad que agregue. Y acá es un R, pero el R es esta distancia. O sea que componente en J voy a tener. Pero miren acá lo que tengo. Tengo multiplicado una X. Cuando evalúe la integral de lo que esté acompañando al inversor,
El hecho de que yo vaya con x de menos infinito a más infinito hace que en realidad esa función sea una función impar. Y al ser una función impar, yo ya espero de cómo luce la integral y antes de haber hecho una cuenta, ya estoy esperando que no tenga componente x. Estoy esperando que el campo eléctrico solamente apunte a lo largo del eje y. Porque me di cuenta antes de analizarla que la función, este segundo término o la segunda integral que tengo que hacer, es el de una función impar. Ahora vuelvan a pensar en ese diferencial de carga que se movía de menos infinito a más infinito. ¿Tiene sentido ver que cómo todos esos, las proyecciones a lo largo del eje x se van a ir anulando entre sí? Y me voy a quedar solamente con componentes, en la suma neta solamente componentes a lo largo del eje y. Bien, hagamos la cuenta como para poder cerrar el resultado. Yo lo que voy a hacer ahora para poder simplificarme la vida, insisto, si quieren ir a la tabla de integrales ya en este punto está bien, yo lo que voy a hacer es trabajar con este ángulo θ, que por opuestos por el vértice va a ser ese ángulo θ. Y entonces lo que voy a plantear es que x, voy a plantear la siguiente relación de triángulo. Voy a plantear que x sobre r es la tangente de θ. O sea que de acá yo sé que x es r por la tangente de θ. Diferencial de x es r por la secante cuadrada de θ. Diferencial de θ. ¿Sí? Entonces, cuando voy a reemplazar, hago esa sustitución aquí adentro, fíjense lo que me queda. El E de R es lambda sobre 4pi epsilon 0, la integral de R en J, ¿sí? La voy a desglosar en dos directamente. R en J, el diferencial de X, que es R secante cuadrada de θ diferencial de θ, entonces R secante cuadrada de θ diferencial de θ, dividido, y acá tengo que hacer R cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. Entonces eso me va a quedar R cuadrado más X cuadrado, que es R cuadrado tangente cuadrado de θ, así, a la 3 medios. Y me falta la otra componente, no la otra integral, la que tiene el menos x, menos la integral de x, que es r tangente de θ, por el diferencial de x, es r por la secante cuadrada de θ, diferencial de θ, sobre el mismo denominador que antes, r cuadrado más r cuadrado tangente cuadrado de θ a la 3 medios. Esto, y esto a lo largo del versor I, ¿no es cierto? Esto en versor I. Acá estaría el versor I. Y las integrales entre quién y quién van. Si x va entre menos infinito y más infinito, el θ entre qué valores tendría que ir. Imagínense, a medida que el diferencial de carga se va hacia el infinito, θ a qué valor tiende. A pi sobre 2. Y cuando el θ igual a 0 es cuando estoy justo acá, en el menos infinito es menos pi sobre 2. Si ya se dieron cuenta, si ustedes hacen esta integral, la segunda, automáticamente se van a dar cuenta que no va a contribuir, se les va a morir. Si no se dieron cuenta, al hacerla automáticamente queda. Yo me voy a concentrar directamente en la que sobrevive en este punto. Voy a sacar el r cuadrado de este factor común. Entonces, solamente voy a operar con el término que sé que sobrevive. Acá tengo un r cuadrado. Esto es un r cuadrado a la 3 medios. O sea que me queda un r cubo. O sea que todo eso me da lambda sobre 4pi epsilon 0 r en el denominador. Del denominador me quedaría un r cubo,
Acá arriba tengo un r cuadrado, sobrevive un 1 sobre r. ¿Qué me queda entonces? La integral de entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y acá tengo que manejarme con la secante cuadrada de tita que tengo por este lado y 1 más tangente cuadrada de tita a la 3 medios. Es jugar un poco más con el álgebra, pero no hay ningún tipo de inconveniente. Fíjense que el único término que estoy intentando ver ahora es el 1 más tangente cuadrado de tita, ¿sí? Esto es 1 más seno cuadrado de tita sobre coseno cuadrado de tita, y esto es coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita sobre coseno cuadrado de tita. Pero resulta que esto vale 1. Entonces, lo que tengo en el denominador no es ni más ni menos que la secante cubo de tita. Entonces, esto me queda secante de tita sobre secante cuadrada de tita sobre secante cubo de tita, diferencial de tita en j. Simplifico y lo único que tengo que hacer es integrar un coseno entonces. La integral, esa, la resuelven fácil, vale 2. Toda esta integral vale 2. ¿Sí? Es el seno, directamente, evaluado entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 con la regla de Barrow. El resultado final para el campo eléctrico, entonces, en este punto del espacio, dado por toda la distribución de carga, va a ser el que estoy anotando aquí. Va a ser lambda sobre 2pi epsilon 0 r, y para el punto que estoy mirando yo va a estar apuntando en las jotas. O sea que es un campo que va hacia arriba y tiene una dependencia, o cae en su intensidad como 1 sobre la distancia. Fíjense que esto no implica ningún tipo de problema a nivel dimensional, porque lambda tiene unidad de carga sobre metro, con lo cual lambda sobre r, este conjunto, sigue dándome unidades de coulomb sobre metro cuadrado. Dimensionalmente estoy perfecto. Pero eso lo que me dice es que a medida que yo me voy alejando por el eje Y, el campo eléctrico va a ir decreciendo en su intensidad, no en su dirección, y va a ir decreciendo como 1 sobre r. Lo que es más, lo hicimos en cartesianas, pero es muy fácil darse cuenta que este problema tiene simetría de revolución alrededor de ese eje. Entonces, es válido para cualquier punto en cuanto a la magnitud a medida que yo me mueva en un cilindro de radio r. Lo que va a cambiar es la dirección. Esto es básicamente un primer ataque, un primer problema de un campo debido a una distribución continua de carga. Vamos a insistir con esto, pero un detalle importante es que ustedes se den cuenta o sean lo suficientemente bichos como para no plantear nunca un diferencial de carga sobre uno de los bordes de la distribución. Intenten siempre plantear, lo vamos a seguir atacando este problema después en la práctica, pero siempre intenten plantear los diferenciales de carga en las partes internas de las distribuciones. Pero si esto hubiera sido una barra finita, nunca se sientan tentados de poner el diferencial de carga justo en un extremo. Porque es muy común que uno cometa errores si hace eso. Trabájenlo de esta forma, pongan el diferencial de carga en un punto interior de la distribución, planteen el diferencial de carga que genera, busquen cuál es el vector r menos r', miren cómo tienen que ir con el diferencial de carga en función del tipo de distribución que tenga, si es lambda de x, si es sigma de s, si es rho de b, la cosa después fluye, es nada más que hacer un cálculo. Van a tener problemas para practicar y vamos a estar viendo eso en las clases que siguen a medida que vayamos avanzando en la consulta de problemas. Bueno, por hoy los voy a dejar acá y bueno, vamos a seguir trabajando esto entonces en los espacios de práctica.
Cualquier cosa, vayan juntando dudas como siempre. Gracias.